de contacto que puso en evidencia los graves fallas del sistema de registro de pedófilos en Chile. Aquí me acompaña, está a mi lado Juan Pablo Figueroa, periodista de Contacto, a quien le agradecemos que esté aquí con Hola, nosotros buenas para tardes, conversar. muchas gracias por la invitación y por estar acá para poder contarles sobre nuestra investigación. Mira, ha sido un capítulo no solamente gratamente conversado a través de las redes sociales, puesto que se ha generado una conversación, sino también muchas interrogantes y también muchos cuestionamientos ante ese sistema que ha sido incapaz no solamente de resguardar a los niños, sino incluso de poner en acción algo que ellos mismos crearon, que es este registro. Expliquémosle a la gente, algunos de ellos que quizá hayan revisado el capítulo de Contacto, que están por verlo, porque después de esta transmisión por T13 Móvil y por el fanpage de Tele 13 van a ver de nuevo el capítulo de Contacto, pero pongamos en antecedente a la gente de qué hablamos cuando conversamos de falla en el sistema de registro de pedófilos. ¿De qué hablamos sobre esto? Bueno, el registro de pedófilos fue creado en 2012 por ley, pero en estricto rigor existe desde mucho antes, desde 2004, cuando se crearon las inhabilidades para trabajar con menores para la gente que ha sido condenada por abusos sexuales hacia menores, ya sean menores de 18 años o menores de 14 años. Desde 2004 existen estas inhabilidades y lo que se hace en 2012 es generar una especie de ventana, una sección especial en el registro general de condenas que administra el registro civil, para que las instituciones o personas que van a contratar a una persona que va a trabajar con niños puedan revisar si esta persona tiene antecedentes o no respecto a estos delitos. Más fácil es si es que está habilitada o no está habilitada para trabajar con menores. Y lo que nosotros pudimos dar cuenta en nuestra investigación, que fue en estos 4 años desde que se abrió esta ventana al registro de inhabilidades, no ha habido ninguna fiscalización respecto a que todas las personas que tengan que estar ahí estén. Y pudimos corroborar, y como podrán ver, los que pudieron verlo anoche, ya lo pudieron ver, y los que lo vayan a ver después se van a poder dar cuenta, tenemos casos de gente que debería haber sido condenada, haber sido incluida al registro y que no está, gente que ha sido incluida por menos tiempo del que establece la ley, gente que ha sido que así ha sido incluida y que los mismos colegios no saben leer la información, o que incluso hay un desfase y que ha sido contratado en un colegio justo en el periodo entre que se da la condena y llega a incluirse. Hay mucho desfase ahí en los tiempos, pero lo más grave de todo es que no solamente hay falta de fiscalización, sino que hay un desconocimiento generalizado en los principales componentes del sistema: fiscales, jueces, fiscalizadores. Para allá te quería llegar, Juan Pablo, precisamente. Recordemos que estamos aquí desde la sala de prensa de Tele 13 transmitiendo en directo por T13 Móvil y por el fanpage de Facebook, precisamente para que conversemos sobre el último capítulo de Contacto que puso en evidencia las fallas en los registros de pedófilos aquí en Chile. Tú hablas fiscales, jueces, incluso podemos de repente agregar educadores, sostenedores de colegios. Claro, y fiscalizadores de la superintendencia, por ejemplo. ¿Cuál es el eslabón quizás que está quizás más en jaque al momento que uno pone la lupa sobre el sistema? Porque precisamente en el capítulo de Contacto, lo van a poder revisar unos minutos más, se veía como muchas veces los colegios operan a ciegas, pero también había quizá una falta, no sé si llamarlo de voluntad, pero sí quizá de ser más acuciosos a la hora de hacer cumplir los registros. Pero también veíamos, por ejemplo, que el registro civil, como no está en línea o pedía que se le mandaran las sentencias por escrito, podían pasar hasta 30 días hasta que precisamente se actualizaban los registros. Entonces, ¿qué eslabón de todo el sistema el que está haciendo agua, por ponerlo en simple? Aquí cada uno se está pasando la pelota. Eso nos dimos cuenta durante el reporteo, y cada uno de cierta forma le tira la responsabilidad al otro. En el registro civil, muchos le tiran la responsabilidad al registro civil porque ellos son los que administran este registro. Pero ellos señalan que ellos no se mandan solos, de cierta forma, y no ponen a la gente que les interesa solamente o porque se les ocurrió. No, ellos lo hacen después que hay una sentencia judicial. Entonces ahí le responsabilizan de cierta forma al poder judicial, a los jueces que dictaminan las sentencias. Cuando fuimos a hablar con jueces, lamentablemente no pudimos tener una versión oficial del Poder Judicial para nuestra investigación, a pesar de que la solicitamos. ¿Y cuál es la excusa que dan ellos para no dar versión oficial, teniendo en cuenta la importancia del tema? O sea, fuera de cámaras hablamos con varias personas, con varios jueces, y muchos señalan que o se escudan en simples errores, o dicen que son los fiscales los que no solicitaron que se diera la inhabilidad. Y por otro lado hay fiscales que dicen, está bien, o sea, puede ser que nosotros nos hayamos equivocado y no solicitemos siempre la inhabilidad, pero eso no exime al Poder Judicial de hacer cumplir la ley de todas formas, independiente si es que el fiscal o no lo solicitó. Entonces,
ahí es donde se pasan un poco la pelota entre las distintas instituciones, y finalmente no hay nadie que se haga cargo, alguien que llegue y diga, ¿saben qué? Realmente en esto nos equivocamos, esto es lo que hay que hacer. Y también lo que vemos es que incluso esas mismas tres instituciones, cuando lo tratamos de aterrizar para las cifras que ellos manejan y tratar de comprobar si es que realmente están todas las personas que debieran estar en el registro o no, en este momento con la información que hay disponible es imposible hacerlo. ¿Por qué es imposible? Porque las cifras que manejan cada institución mide cosas distintas, y cuando uno trata de hacer conversar para llegar a una conclusión, simplemente no encajan. Por ejemplo, toda lógica indica que debiera haber más condenados en el último tiempo por casos de abuso sexual que personas que ingresaron al registro. Y eso no se ve. Y eso todo lo contrario. Lo que vemos es que hay 4.017 personas que han ingresado al registro desde junio del 2012 hasta fines de abril, corte recién a fines de abril, y al mismo tiempo en el Poder Judicial, perdón, en el Ministerio Público tenemos datos que han condenado por abuso, por este tipo de delitos a cerca de 2.000 y poco más personas. O sea, tenemos un desfase, tenemos de cierta forma, si que nos llegamos solamente por las cifras, tenemos más pedófilos en el registro que personas condenadas por esos delitos. Entonces son cosas que no cuadran por ningún lado. O sea, y hemos tratado de llegar a una conclusión a eso y todavía no nos han sabido explicar. Estamos aquí conversando desde la sala de prensa de Tele 13 con Juan Pablo Figueroa, periodista de Contacto, precisamente para que debatamos, para que pongamos sobre la mesa muchos de los antecedentes que Contacto en su última edición sacó a la luz. ¿Cuáles son esos antecedentes? Que actualmente en Chile el registro de pedófilos o bien no está actualizado, o bien llegan tarde las actualizaciones, o bien no está a la luz de quien debería poder consultarlo como corresponde. Lo que hace no llega simplemente. No llega. Y esa vez cuando tú dices no llega esa actualización, también hay un tema de modernización del sistema. Por ejemplo, hoy día en la mañana en Tele 13 Radio entrevistaban precisamente a la jefa de la unidad de víctimas y de repente decía... Patricia Muñoz. Exactamente, Patricia Muñoz. Y ella decía, mira, aquí hay un paso muy simple que tiene que ver con algo tan sencillo y que algo que conocemos en los medios digitales, que es como tener la información en línea. Claro. Si el servicio civil estuviera en línea con los tribunales, sabría al instante de qué persona tiene inhabilidad para ejercer, para trabajar con menores de edad. Exacto, bueno, ese es uno de los grandes problemas que muchas de las fuentes con las que conversamos señalan. O sea, aquí hay un problema no solamente que es va mucho más allá aún, no solamente del registro de pedófilos y del registro de inhabilidades, sino que va en cómo funciona el sistema judicial de por sí. O sea, que el Ministerio Público maneje estadísticas completamente distintas a las que maneja el Poder Judicial, y que esas cifras no sean cruzables de cierta forma con la información que maneja el registro civil, que tiene la información de todas las condenas que se dictan. Nos parece que es bastante grave, y eso yo creo que es algo que hay que ponerse a revisar inmediatamente. O sea, porque no puede ser que una política pública tan importante como la que es el registro de inhabilidades, porque por las dos vías, uno como sanción de las personas condenadas y por el otro como protección para los menores que están estudiando, que están haciendo su vida, que una política así falle más que nada porque nadie se ha encargado de poner el cascabel al gato y decir y poder seguirla y hacerle un seguimiento. ¿Esto está funcionando o no está funcionando? En este momento no hay nadie en Chile que pueda asegurar que esto está funcionando como debiera. Nadie, no existen los datos, y me encantaría que hubiera alguien que dijera, ¿sabes qué? Esto sí está funcionando. Perfecto, demuéstranos cómo que está funcionando, porque en este momento hay opiniones. Sí, esto podría estar funcionando bien, o sí, podría estar funcionando mal, pero no hay ningún dato aterrizable que diga, ¿sabes qué? Esto está funcionando y todas las personas que están condenadas y que deberían estar, están acá. Y por lo demás ustedes llegaron a casos concretos que demuestran cómo personas que han sido condenadas, porque eso es bien importante decirlo, cuando hablamos de un registro de pedófilos es gente que ya fue condenada. Claro. Si no es gente que uno esté en investigación o de quienes se presuma la inocencia, es gente que está condenada. Claro. Y que por lo tanto es gente que ya no puede seguir trabajando con menores por un tiempo limitado o bien por el resto de su vida. Claro, aquí uno no entra en el caso de si es que están bien condenados o no. O sea, eso se verá en el caso a caso y no depende de nosotros los periodistas ni cuestionar eso. O sea, yo creo que hay otras instancias para ello. Lo que nosotros estamos fijándonos acá es gente que está condenada. Son datos concretos. Hay gente que está condenada y el Código Penal no establece excepciones. Dice, cuando una persona es condenada por estos delitos, cuando es por un delito menor de 14 años, la inhabilidad para trabajar con menores tiene que ser perpetua. Cuando es
por mayores de 14 años y menores de 18 años existe esa inhabilidad que tiene que ser por un periodo entre 3 años y un día hasta los 10 años. Y nos damos cuenta que gente que debería estar por perpetua no está, gente que debería estar por cierto tiempo no está, o gente que está de repente por menos de eso. Nos llegamos a un caso de hecho que lo podrán ver en el reportaje de Mario Reimann, un profesor de matemática que fue condenado para estar en la inhabilidad por 541 días, siendo que la ley establece que el mínimo es de 3 años y un día. O sea, él estuvo la mitad del tiempo mínimo que debería haber estado. O sea, ni siquiera se respeta la ley. Claro, y cuando nos topamos nos enfrentamos con jueces, con fiscales, nos encontramos con fiscales que no sabían, no tenían idea que el registro de inhabilidades existía desde 2004. O jueces tampoco que no sabían cómo aplicar la ley. Entonces, ese también es el desorden profundo, y yo creo que es lo más grave que pudimos comprobar, es que ni los mismos agentes que tienen que encargarse de llevar a cabo el sistema y de implementarlo y de hacer que funcione bien, son capaces de hacer una lectura uniforme, y cada uno sin su propia interpretación de la ley, y en muchos casos es errónea. Y ahí es donde hay muchos problemas. Y ahora lo que estamos viendo, no sé, ¿cuántos, por ejemplo, de estas personas que obtuvieron la libertad condicional? Hace solamente unos pocos días atrás. Claro, hace unos días nomás, que fue una oleada de cierta forma que no tiene precedentes. Pero fuera de cuestionar si es que estuvo bien o mal, muchos, ya se sabe que son muchos que estudian por delitos sexuales, y también muchos de ellos por delitos sexuales contra menores. Las estadísticas son súper claras. La mayoría de los causas que se abren en el país por delitos sexuales, el 90% son por delitos contra menores. O sea, y yo te hago la pregunta casi conociendo la respuesta, pero ¿están ellos dentro del registro? No se sabe todavía, hay cruces que todavía se están haciendo, pero todavía no puedo anticipar nada, pero podemos decir que hay muchos que no están, o muchos que también en el sistema, otros que sí están, muchos que sí también sí están, y que podemos saber con mucha la certeza de que esta gente que puede ahora salir a buscar un trabajo, tendría, en los papeles aparece como que no puede trabajar con menores, y eso ahí es la parte que sí funciona en el sistema, pero hay muchos otros que no están. Pero hay incluso muchos otros que no están, u otros incluso que al consultar hoy mismo te aparece que en el sistema que no hay una respuesta clara. El mismo sistema te dice, ¿sabe qué? El registro civil está consultando, vuelva a consultar en 5 días hábiles más. Eso quiere decir que si yo estoy contratando ahora a una persona, ya sea alguno de estas personas que obtuvo su libertad condicional, ojalá que cumpliendo todos los requisitos, claro, que le establece la ley, hubo otra persona, hay muchos casos que de repente, ¿sabes que yo estoy consultando y tengo que tomar la decisión para contratar a alguien y no tengo la información dentro de 5 días hábiles más? Y puede ser, no está claro tampoco si es que la puede tener en esos 5 días hábiles más. Entonces también ahí está todo el desfase de cómo funciona el sistema y cómo uno puede acceder para funcionar el sistema. Supuestamente la ley dice que es con fines solamente de contratación, y que si es que uno la ocupa para otros fines que de los que no están autorizados, habría una multa. Tampoco hay mucha claridad sobre eso, o sea, cuáles son los roles que uno tiene. Por ejemplo, yo como apoderado de un colegio, Mira, ahí te quería llevar, porque como les recordamos aquí que nos están siguiendo por T13 Móvil y por el fanpage de Facebook, son muchas las personas que han comentado después de ver el capítulo de Contacto, han hecho algunas sugerencias incluso, también mostrado su indignación, algunos espanto por lo que acaban de descubrir, pero también muchos han planteado sus interrogantes. Por ejemplo, tenemos una que quiero compartir contigo, y también los invitamos, si quieren hacer otras preguntas a través del fanpage, por favor que se sientan con la libertad de hacerlo. Por ejemplo, Mónica Alejandra Marinado del Aporte, ella pregunta, como apoderado, ¿uno puede exigir conocer el resultado de estos certificados? Ya se refiere a este registro. Ella puede, como cualquiera puede ser nosotros, padre de cualquier colegio en Chile, llegar y decir, yo quiero saber como apoderado si ustedes, las personas que tienen aquí contratadas, están o no están en este registro. Uno debería poder hacerlo, y bueno, según lo que conversamos, de hecho en el mismo reportaje aparece uno de los abogados que fue uno de los redactores de la ley original, entonces, y que participó en la tramitación de la ley. Él mismo nos señala que sí, uno debería poder hacerlo, pero con los fines de fiscalización de esta contratación. En ese sentido, por ejemplo, si yo soy como apoderado, reviso algún profesor del colegio de mi hijo y lo encuentro, porque uno lo puede hacer, uno como persona natural puede llegar y meterse a la página del registro civil, entrar al registro de inhabilidades y hacer la consulta.
El tema es qué es lo que hace uno con esa información. Si es que yo, por ejemplo, encuentro que el profesor de música de mi hijo o mi hija tiene antecedentes y que está inhabilitado, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Si es que yo lo que hago es subir esa información a las redes para generar una funa pública, de cierta forma, eso sería un mal uso y ahí yo podría verme sancionado con una multa. Por el contrario, si es que yo voy al colegio con esa información y la presento a las autoridades por el ducto regular, de cierta forma, un ducto regular que no está establecido por ningún lado, de todas formas, pero lo que el sentido común podría llegar a decir que es el ducto regular, ahí sí. O sea, llevarlo a la autoridad del colegio para que el colegio vaya a la Superintendencia de Educación o al Ministerio Público y hacer la denuncia que corresponda. Entonces, las personas, cada persona natural, cada ciudadano, sí tiene el derecho y de cierta forma también el deber, frente a sus hijos también, de poder hacer esta consulta. O sea, está ahí, la herramienta está ahí. O sea, el tema es que si uno lo llega a hacer como para poner la foto del tipo por todos los postes, eso estaría en contra, de hecho, del principio por el cual uno tiene que consultar por un nombre y no está la lista completa publicada, que es la protección también de la privacidad del condenado. Y para ir cerrando esta conversación, también un punto que ustedes plantean en el reportaje, y es que no hay que olvidar que también hay un debate entre el derecho a la vida privada de la persona que ha sido condenada, que como también decimos condenada ya cumplió una pena de cierta manera, claro, y si ese derecho a la privacidad en el caso de ella se puede restringir en beneficio de posibles víctimas, teniendo en cuenta que el nivel de reincidencia de este tipo de personas es alto, y así lo han mostrado los especialistas. Y hay también todo un debate si es necesario, por ejemplo, que esta ley sea completamente pública, como sí ocurre en otros lugares. Como en Estados Unidos. Exactamente, y ustedes lo plantean en algún minuto. De acuerdo a las conversaciones, las discusiones que se abordan en el reportaje con las fuentes que ustedes conversaban, ¿es posible que vayamos hacia ello o hay más bien una reticencia de quedarnos como estamos? Yo creo que es muy difícil que vayamos a una apertura como esa. El criterio, y que yo creo que es atendible, es parte del debate yo creo que se tiene que dar, que se tiene que seguir dando, que se dio en su momento y que se tiene que seguir dando, es precisamente que no podemos convertir esto en una plaza pública, en la que tenemos toda la información, como lo hacen en Estados Unidos, con nombres, con direcciones, con incluso movimientos donde trabajan, y todo está publicado en la web, cosa que cualquier persona puede identificar al pedófilo dónde está, dónde vive. Tiene sus pros y tiene sus contras también, o sea, tampoco podemos llegar a abrir toda la información para arriesgar a esa persona que ya cumplió su condena a que de repente llegue alguien a hacer justicia por sus manos. Exactamente. ¿Cómo vamos a mantener ese límite, no? Entonces yo creo que hay de cierta forma un consenso dentro del mundo académico, dentro del mundo del derecho, dentro de los mismos jueces, fiscales, que la legislación que tenemos ahora y la normativa que tenemos ahora es un gran avance. Es un gran avance para que nos permite generar ese filtro para proteger a los niños. El tema es el que también se implementa o no. Si es que esto se implementara bien como corresponde, quizá no tendríamos que estar discutiendo sobre esto. Quizá ya bastaría. Ahora, como eso no está funcionando, tenemos que empezar a discutirlo. ¿Vale la pena llevarlo un poco más allá o hacer las cosas que tenemos que hacer, pero hacerlas bien? Y denunciarlo a través de contacto. Exacto, y así que de eso se trata, de ver que se hagan bien las cosas. Juan Pablo Figueroa, periodista de Contacto, quería agradecerte por estos minutos para explicarle a nuestros usuarios, a nuestra audiencia, cuál es quizás también el trasfondo, de repente profundizar un poco más en lo que fue ese primer capítulo de Contacto que reveló las graves fallas del sistema de registro de pedófilos en Chile, que ha llevado, como bien lo denunciaba Contacto en su minuto, a que incluso personas que han sido condenadas en este momento estén trabajando en establecimientos educacionales con menores de edad. Si usted quiere revisar por completo o volver a ver ese capítulo de Contacto, ahora en T13 Móvil lo vamos a transmitir en directo, pero también lo puede revisar a la carta, usted sabe, por T13 Móvil a la hora que quiera a través de su nuevo canal de noticias. Le agradecemos que haya compartido estos minutos con nosotros y también lo dejamos invitado para que revise los videos y se suscriba a los videos de nuestro fanpage. Muchas gracias por haber estado ahí. Vale, muchas gracias. Gracias a ti.